Hermanos y hermanas, paso a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Cómo nos encontramos, hermanos, en este día de reposo? Gracias al Padre Eterno, hermanos, que nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente en la casa de nuestro Dios. Gracias a los hermanos que me dan la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Y vamos a ver, hermanos, en estos momentos, hermanos, que los valores, hermanos, ¿no creen ustedes que se están perdiendo, hermanos? Los valores, hay valores universales. Nada más, por ejemplo, el saludar, hermanos, ese valor se está perdiendo a cada momento. Bueno, hermanos, y sabiendo que según el diccionario, hermanos, dice que valorar significa reconocer o estimar el valor, el mérito a las cualidades de una persona o cosa. Uno que valoriza, hermanos, a la persona, en primer lugar, ¿quién es, hermanos? A las personas, a todas las personas en general. Es nuestro Dios, ¿verdad? Es el primero. Fíjense, hermanos, de que hay una historia, hermanos. Antes existían los reyes de aquel tiempo, pero había un rey, hermanos, que era bien estricto. Y esos reyes, hermanos, tenían sus trabajadores que él tenía. Entonces, hermanos, cualquier trabajador que cometía un error, no se la pasaba, lo mandaba a matar. Ese rey, hermanos, tenía, hermanos, un sistema que tenía 10 perros, hermanos, pero bien peligrosos. Y cualquiera de sus empleados que cometió un error, le decía, hermanos, que lo echaran a esos perros. Tenía uno, hermanos, uno de sus empleados que cometió un error y le dio la orden: agarren a este muchacho y échenlo allá con los perros. Los perros, hermanos, eran bien bravos y despedazaban a esta persona. Este empleado, hermanos, tenía 10 años de haberle servido al rey y cometió un solo error. Agarraron a este muchacho, hermanos, pero antes de que lo echaran a los perros, le pidió, hermanos, el que cuidaba a los perros, dice: oye, hazme un favor, quiero servirle a los perros 10 días antes de que llegue ese día que me van a aventar con los perros. Dice: no, dice, no puedo hacer eso, dice, porque es una orden del rey. Dice: ¿qué tal si él se da cuenta que yo te voy a dar permiso que tú cuides a los perros? Dice, y él también, dice, me va a aventar con los perros. Dice: ándale, dice, échame la mano, 10 días. Bueno, le da permiso el que cuidaba a los perros. Empieza, hermanos, a cuidar a esos perros. Les empieza a dar de comer, los baña y se encariña, hermanos, con los perros. Llega el 10º día que lo iban a aventar con los perros y ahí tenía que estar el rey. Lo agarran, hermanos, y lo avientan con los 10 perros. Y el rey dice, está esperando, hermanos, que lo hagan pedazos. ¿Y sabe qué empiezan a hacer, hermanos, los perros? Lo empiezan, hermanos, a acariciar, lo empiezan hasta a lamber los pies. Y dice el rey: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos perros? ¿Son perros o son ovejas ahora? No quieren hacer nada con él. Y le dice él al rey, dice: tú, rey, dice, yo te he servido por 10 años, dice. Y tú no valoras todo el trabajo que yo he hecho. Ni siquiera a mi familia la he atendido como a ti. Y estos perros, en 10 días, dice, que les he servido, dice, me han valorado. Reflexionó el rey, dice: tiene razón, dice. Esos 10 años, dice, gracias a él era un contador, hermanos, me ha cuidado mis finanzas y en esos 10 años, dice, ha subido mucho la economía, dice. Tienes razón. Valorar, hermanos, a las personas,
¿Ha de ser importante, hermanos? ¿Valorar? Sí, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de nuestro Dios. En Colosenses, capítulo 1, del 10 al 13. Si se pueden poner de pie, hermanos, vamos a dar lectura todos unidos. La palabra del Eterno. Si ya estamos ahí, hermanos, dice así. Colosenses capítulo 1, del 10 al 13. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda la tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bueno, hermanos, el primero, hermanos, que valora al ser humano es nuestro Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, con el texto clásico de San Juan 3:16, que dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, hermanos. El Padre eterno es el que primero valora a todas las personas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Acaso no sale el sol, hermanos, para buenos y malos? Sí, ¿verdad? Sale para buenos y malos. Nuestro Dios, hermanos, el Padre eterno. Y nosotros, hermanos, si Él nos valora, también nosotros debemos de valorar a nuestro Dios, hermanos. Sí, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tanto nos ha dado, hermanos, el Padre eterno? Desde el momento que despertamos, ¿qué nos da? El hálito de vida. ¿Para qué? Para hacer nuestras labores. Y a pesar, hermanos, de todas las circunstancias, hasta esos momentos, ¿qué nos da, hermanos? La vida. Valorar. Aparte de nuestro Dios, hermanos, que su amor, hermanos, es incondicional, del Padre eterno para todos nosotros. En los seres humanos, hermanos, hay un personaje, hermanos, o dos, que nosotros debemos de valorar. ¿Quién ha de ser, hermanos? Éxodo capítulo 20, verso 12. Es uno de los mandamientos, ¿verdad? Y con promesa. Dice así: honra, ¿a quién? A tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nosotros, hermanos, como hijos, aparte de nuestro Dios, que lo debemos de valorar, ¿a quién más, hermanos, debemos de valorar como seres humanos? Al que nos dio, los que nos dieron, ¿qué? La vida, padre y madre. Debemos de valorar la que nos dio la vida. ¿Sí o no, hermanos? Nuestras madres. ¿A poco no da, hermanos, la vida desde cuando van a tener el niño o esa niña? ¿A poco, hermanos, no
¿No está en riesgo, hermanos, que pueda morir esa madre, hermanos? Sí, ¿verdad? Y cuando le dicen al esposo, ¿sabes qué? Dice, se va a salvar nada más uno, porque el parto es un riesgo grande. Ahora escoge, tu esposa o el niño. ¿Y qué dice, hermanos, la madre? Cuando ya habla con el esposo, que viva mi hijo o mi hija, ¿sí o no, hermanos? Y cuando, hermanos, ya vamos creciendo, ella es la que da la vida, ¿sí o no, hermanos? Y nosotros, hermanos, cuando ya somos grandes, formamos nuestra vida, y ellos ya están adultos, ya están ancianos. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? ¿A dónde los queremos enviar? A los asilos, ¿verdad? Imagínense, hermanos, la que le dio la vida. ¿Y ustedes creen que se valoraría de esa forma enviarlos a los asilos, hermanos? ¿O llevarlos a su casa para cuidarlos? ¡Wow! El valor, hermanos. Valorar a las personas es de suma importancia. Vamos también, hermanos, ¿a quién debemos de valorar también, hermanos? Los esposos. ¿Cuántas de las veces, hermanos, ha valorado a su esposa? En primer lugar, hermanos, ¿quién es el que trabaja más? ¿El esposo o las esposas, hermanos? ¿Las esposas o las esposas? El esposo, hermanos, nada más va a trabajar 8 horas o 10. ¿Y qué hace cuando llega a su casa? Llega bien cansado y se llega a acostar. La esposa también puede tener un trabajo y no llega a descansar, más si tiene 3 o 4 chiquillos, ¿sí o no? Ella sigue trabajando dentro de la casa. Y si es posible, el esposo se va a acostar como a las 7, 8 de la noche. ¿Y la esposa hasta qué horas, hermanos? 11 o 12. ¿Es necesario valorar, hermanos, a las esposas? Sí, ¿verdad, hermanos? Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque dice Proverbios, hermanos, capítulo 31. Vamos a ver qué nos dice, hermanos. El rey Salomón en Proverbios capítulo 31 del 10 dice así: mujer fuerte, ¿quién la hallará? Hace una pregunta. Porque su estima sobrepuja largamente a la de ¿qué, hermanos? De las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Daréle ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y lino y con voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y compróla y plantó viña del fruto de sus manos. Hermanos, las mujeres trabajan mucho, ¿sí o no, hermanos? Y según las estadísticas, hermanos, dicen que sí. Y según las estadísticas, hermanos, son las que trabajan muchísimo.
Ya saben, miraron que le están haciendo así al esposo. Escucha, aprende. Claro que sí, hermanos. Es verdad, hermanos. ¿A poco usted, hermanos, esposa, no se identifica, hermanos, con esta mujer de Proverbios? Sí, hermanos. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Y muchas veces el esposo no valora a su esposa. ¿Qué le ha dado, hermanos, su esposa? Le ha dado hijos, le ha dado tantas cosas, le ha servido por muchísimos años. Se deben de valorar, hermanos, a las esposas. Y las esposas, hermanos, también deben de valorar a los esposos, hermanos. Un poquito menos, ¿verdad? Hermanos, debemos de valorarnos los unos a los otros. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña que debemos de valorar los unos a los otros. ¿A quiénes más, hermanos, se debe de valorar? Primera de Pedro, hermanos, capítulo 5, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 2. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad, ¿qué? La grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. ¿No por qué? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo ¿qué? Pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Hermanos, los pastores, los que sirven al rebaño, ¿ustedes creen que ha de ser importante valorarlos, hermanos? ¿Qué se imaginan ustedes, hermanos, que ha de ver en esas mentes, hermanos, que han servido en la obra de nuestro Dios y que no se les valora su trabajo? ¿Ustedes creen que ha de pasar por su mente de esos hermanos, que han dado su vida por 5, 10, 15, 20, 30, 40 años? ¿Ustedes creen que nos han de estar esperando a nosotros, hermanos, para decirles gracias, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no, hermanos? Valorar, hermanos. Ellos lloran, ellos se sienten. Entonces, a ver, cuándo llegan los hermanos a visitarme. Ya no hacerme una fiesta de tanto que he trabajado, sino siquiera que me den las gracias. Si hay hermanos que han iniciado, hermanos, que han abierto iglesias, y ahorita, hermanos, si quisieran ellos predicar o visitar iglesias,
ya no pueden. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ya no pueden? Porque ya están avanzados de edad. ¿Sí o no, hermanos? Están avanzados. Y aquí en las iglesias, hermanos, se tienen pastores, se tienen ministros, se tienen ayudas, diáconos. ¿Tú alguna vez le has dicho gracias al hermano ministro, al diácono, a la ayuda? ¿Ustedes creen que sí se merecerían, hermanos, un obsequio, hermanos, nuestros hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ya lo hemos hecho, hermanos? ¡Wow, hermanos! Todo el trabajo que han hecho, hermanos. Pero ya, por lo menos, hermanos, a lo mejor no regalarles nada, por lo menos decirle gracias. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque te has preocupado por mí. ¿Sí o no, hermano? Te has preocupado por mí. ¿Para sacarme de dónde, hermanos? De donde yo estaba. Y como que a través del tiempo, cuando ya estamos bien, hermanos, como que se nos olvida. ¿Sí o no, hermanos? Así como este rey se había olvidado de su empleado, ¿verdad? Que le había servido 10 años. Y la palabra de nuestro Dios nos insta ¿a qué, hermanos? Ser agradecidos, hermanos, con los que nos sirven, nos han servido. ¿Han dado qué, hermanos? Su vida. ¿Sí o no, hermanos? Han dado su vida por nosotros. Y nosotros no estamos haciendo nada por ellos. Hermanos, es necesario que nos contagiemos, no de esa enfermedad, sino que nos contagiemos ¿a qué? A las buenas obras. ¿Ustedes creen, hermanos, que sería una buena obra valorar todo el trabajo que hacen, hermanos, los pastores, hermanos? Los que trabajan en el ministerio, las esposas, los jóvenes, hermanos, también es importante valorarlos, hermanos. Los que sirven, hermanos, en la música, es necesario valorarlos también, hermanos. ¿Se merecen el valor también ellos, hermanos? Sí, ¿verdad, hermanos? Es necesario, hermanos, que nos acerquemos a ellos y darle las gracias. ¿Qué pudiera hacer, hermanos, cuando somos amables y tratamos bien a nuestro semejante? Cuando le decimos, agradezco todo el trabajo que has realizado. ¿Qué se pudiera ganar, hermanos? Los valores se han perdido, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Se han perdido. ¿Quiénes son los que necesitan revolucionar, contagiar a la demás gente? Nosotros, hermanos, revivir esos valores para que la gente vea de que somos diferentes. ¿Sí o no, hermanos? Es lo que hizo Jesucristo cuando vino a esta tierra. ¿A quién le dio valor, hermanos? ¿Por quién se preocupó? Por toda la gente. El Padre Eterno por eso lo envió, ¿verdad? Porque Él quiere que ¿qué? Que todos seamos ¿qué? Salvos, que ninguno se pierda. Dice que todos lleguemos al arrepentimiento. Es necesario, hermanos, valorarnos los unos a los otros. Que el Señor los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.